Avia Yala Televisión. Cuando escuchaste y te burlaste, la cara que tú pusiste cuando este son tú presenciaste. Tú crees que no me acuerdo lo que dijiste aquella tarde, que el sonido de nuestra mezcla no llegaría a ninguna parte. Pero tú te descuidaste y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste y en tu mente estoy bailando. Vengo pisando fuerte, pisando firme y representando a mi tierra y mis raíces, mis sentimientos voy contagiando. Un sueño bolivariano en la América entera se está concretando. La fuerza venezolana está creciendo, impresionando. Pero tú te descuidaste y ahora vengo descargando. Pero tú te descuidaste y mi sueño está bailando. La misión de hoy de Ojo con los Medios, aquí por el Avia Yala y con Dame Pa' Matarla. Qué buenos temas tiene esta banda, ¿no? Sí, bien caribeños, ¿no? Bien de esa zona de Sudamérica, al extremo norte. Usted, si hoy vamos a hablar un rato de Venezuela, que está muy delicada la situación allá. Y usted, si tuviera que elegir un país de América Latina para vivir, ¿cuál sería? Estoy pensando más en el clima que en otra cosa. Nicaragua. Nicaragua. ¿Por el clima? Mucho calor, ¿no? No tanto por el clima. Otras cuestiones. Sí, siempre un cariño especial con Nicaragua, nicaragüita, así que sí, sería. Yo creo que si es por el clima elegiría Lima. Todo el tiempo nublado. Es verdad, pero no hace ni calor ni frío, ¿no? Sí, pero tenés. Templado. Sí. No hay Cochabamba, sol casi. pero no es capital. No hay sol. Quito. No La Habana. Sí, no, La Habana. Bogotá. Bogotá es lindo, tiene la misma altura, un poquito más que Cocha. Sí. Visite América del Sur antes, si usted es un acaudalada o acaudalado que está del otro lado viendo Ojo con los Medios, le mandamos un abrazo. Y antes, le recomendamos que antes de irse a Miami, a Disney World o a París, a la Torre Eiffel, vaya, pero también vaya a Bogotá, Caracas, a Quito, a conocer Managua, Ciudad de Guatemala. Es hermoso, yo digo que Guatemala es muy bonito para ir de luna de miel. Ciudad de Guatemala no sé si está lindo. Lindo es Antigua. No, el país hay mucha diversidad para conocer sí. en poco tiempo. Sí, en poca distancia, claro. ¿No? Sí, En ese sentido. Lagos, selvas, volcanes, ruinas mayas. Volcanes, impresionante. Tikal, la capital. Selvas, ruinas, playa, todo. Sí, todo. Lo que pasa que es muy inseguro Centroamérica. Todos los países, ¿no? Sí. Excepto Costa Rica, Panamá, no sé cómo será. No, Nicaragua tampoco. Nicaragua tiene los índices más bajos. Pero Salvador, Honduras es hoy lo más grave. En términos de violencia social, es gravísimo. La inseguridad es un problema grave para nuestras sociedades, ¿no? Porque al final de cuentas, hay muchos más muertos por inseguridad que por violencia política, si hacemos las mediciones históricas. Y por guerras. Sí. Claro. Y otro tema es los accidentes de tránsito. Es demencial las cifras de accidentes. Sí, son altísimas. Son altísimas. Bueno, y encima cada vez hay más autos. Sí. Bueno, vamos a hablar un rato de Venezuela, como les decíamos hoy, porque hubo saqueos en la noche de anoche en 3 estados, Zulia, Carabobo y en la ciudad de Caracas. Hubo declaraciones fuertes del ministro de la Defensa el fin de semana, ¿no? Sí, en el programa de Vicente Rangel. Vamos a estar repasando todo eso. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hay un racionamiento de la energía muy fuerte que ha llegado al nivel de que el Estado ha decidido que los funcionarios públicos trabajen 2 días a la semana
nada más, lunes y martes, ahí vemos el titular del Nacional, 2 días a la semana trabajará la administración pública. Todo esto lo anunció el vicepresidente Aristóbulo Istúriz para bajar la demanda de energía. Algunas... Con excepción, obviamente, de áreas neurálgicas de la administración, no hospitales, pero etcétera. es una noticia muy fuerte. Y es potente. Es potente. Seguimos con más sobre la República Bolivariana de Venezuela. Pasemos, por favor, a la nota número 6. Si es tan amable, Will. Vamos a ver una crónica que preparó Telesur. Mariano, ¿por qué nos pareció interesante? Porque hace un raconto, es una nota relativamente larga, pero hace un raconto sobre los distintos pasos de las decisiones que tomó la derecha en cuanto a ver si puede acortar el mandato de Nicolás Maduro y sus distintas etapas. Y después hay dos grandes visiones, ¿no? Político-filosóficas, podríamos decir. El gobierno que dice la mayoría de la culpa, casi la totalidad, es por los intentos desestabilizadores de la derecha, y la derecha que dice la culpa de todo es de la ineficiencia, la corrupción, las deficiencias gubernamentales. ¿En dónde estará la verdad? Seguramente a mitad en de algún camino. punto de equilibrio entre ambas posiciones. Vamos a entonces la nota de Telesur que les referíamos en 4 minutitos está muy completa. Meta. El objetivo fue claro desde el principio: derrocar a Nicolás Maduro y acabar con la revolución bolivariana. Este no es el momento de los cálculos individuales. Todos los partidos de derecha juntos, por primera vez en nombre de una supuesta salvación del país. ¿Quién vaya a ser en el futuro el que le toque dirigir este barco en esta situación tan difícil? Ya nos pondremos de acuerdo. Pero tras el telón de esta supuesta unidad se mueve un ajedrez de intereses, cálculos que marcan todas las estrategias emprendidas por la oposición para tumbar al presidente electo, en primis la enmienda constitucional y el referéndum revocatorio. Que propongamos 3 enmiendas. La enmienda para recortar el mandato de Nicolás Maduro se impulsó desde el Parlamento, ya que un logro en este sentido habría convertido a su presidente, Henry Ramos Ayub, en jefe de Estado provisional y el hombre de la transición. Un triunfo considerable para un líder que, pese a su trayectoria, no cuenta con las cartas para ganar una contienda presidencial. Hay que recoger 3.899.273 firmas. Quien sí pretende competir en una elección presidencial es el líder del partido Primero Justicia, Enrique Capriles, que por esta razón impulsa un referéndum revocatorio para salir de Maduro, pero también para movilizar su base de cara a una eventual campaña electoral. Para responder a su cálculo político, el referéndum tendría que llevarse a cabo este mismo año. De lo contrario, el vicepresidente del gobierno, Aristóbulo Istúriz, sería llamado a terminar el mandato presidencial. No estamos para esperar a que el gobierno termine de destrozar el país. Conveniente para los cálculos políticos de la derecha es Leopoldo López, promotor de la violencia, que en 2014 dejó 43 muertos y más de 800 heridos. Pareciera que la forma de redactar la ley de amnistía es que ellos están en contra de la libertad de Leopoldo López. Ahora en la cárcel, por instigación a delinquir y otros delitos, el que la derecha considera su preso político más importante parece conveniente como supuesta víctima del régimen, sobre todo en el marco de una propaganda internacional, pero menos como contendiente político. Él se entregó porque alguien quería matarlo. Hasta ahora no sabemos quién lo intentó matar. Pero ahora que hace una ley de amnistía y era su principal bandera para ganar la mayoría, la ley la hicieron de tal forma que el Tribunal Supremo tuviera que anularla en su totalidad, porque ni siquiera lo llamaron ley y no siguieron el procedimiento de formación de leyes. Pareciera que Leopoldo López es un problema para los miembros de la oposición más que para los miembros del gobierno. Paralelamente a los mecanismos legales, la oposición puso en marcha una serie de acciones desestabilizadoras.
No es solamente el tema del referendo, ellos están en la combinación de las diferentes formas de lucha. Tienen a su mercenario operando en la ejecución de muchos revolucionarios, en lo que es el asalto, en lo que es el asesinato selectivo, pero también tiene una cara abierta que es a través de la Asamblea Nacional, que es la cara para ellos legal. Una estrategia que responde a un mandato del Pentágono redactado por uno de sus brazos en la región, el Comando Sur de Estados Unidos. En un documento, este afirma haber acordado con la oposición venezolana acciones callejeras y un empleo dosificado de la violencia armada. Todo eso bajo la cobertura del referéndum y la enmienda. Al parecer, la única unidad de la derecha venezolana es su deseo de acabar con el proyecto bolivariano. Mónica Vistali, Telesur, Caracas, Venezuela. Me parece que, más allá de la situación actual en Venezuela, en 10 o 15 años de procesos de cambio, Mariano, hemos visto que esos sectores que históricamente hablaron tanto de democracia, en el fondo son profundamente antidemocráticos, ¿no? Porque no han permitido, han hecho lo imposible por minar la gobernabilidad de los gobiernos de izquierda. Sí, y además una de las características que uno observa, sobre todo en redes sociales o en discursos, es el afán de revancha que hay. Es tremendo, ¿no? Se dice habitualmente ahora que van a caer, van a ver lo que les va a pasar, se van a tener que ir a vivir a Cuba, empiezan también las agresiones, Muy lo que violento. demuestra que tienen un discurso en el cual dicen, basta de estos gobiernos autoritarios, del despotismo, tiene que haber alternancia, pero cuando viene la alternancia te pasa lo de Argentina. A los que eran parte del proceso político anterior, los patean en el suelo. Protestas y saqueos en Venezuela, reporta NTN, canal colombiano y de derecha. Dale. Venezuela está fuera de control. Del racionamiento eléctrico a los saqueos. Están saqueando el Farmatodo de la Fusta. Las calles oscuras, comercios y supermercados sin luz están provocando el caos en algunas ciudades del país como Maracaibo, donde el vandalismo se está convirtiendo en una constante. Como forma de protesta, varios han sido los venezolanos que han quemado neumáticos bloqueando las principales calles. Maracaibo, intento de saqueo de la panadería Super Mi Pan. A plena luz del día y ante la sorpresa de peatones y conductores, mujeres y hombres asaltan un camión y se llevan lo que pueden. Una situación similar se vivió en el barrio de San José, en el estado de Zulia, donde la violencia se desató por arrebatarse los productos. Incluso a puñetazo limpio y a empujones pugnan por una bolsa de harina. A la escasez de alimentos y la falta de agua, el corte de luz ha generado desperfectos en los electrodomésticos e incidentes en las viviendas. Vecinos de Caracas así lo han reportado. Ahora supuestamente están diciendo ellos que la luz la van a poner entre 5 horas. Y nos afecta mucho porque los aparatos se nos dañan. Bueno, es una situación realmente complicada lo que se está viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Cuando nosotros viajamos, Mariano, el año pasado, sí, hace fin de febrero, 13 meses, vimos que era compleja la situación y que era un equilibrio difícil de sostener el que se estaba dando ahí. Un equilibrio delicado porque uno veía en algunos lugares que había filas para conseguir alimentos, en otros no, pero no se notaba tensión, es decir, no se notaba un clima ni siquiera de enojo. Y pero cuando vimos ese pequeño incidente entre una ciudadana y un militar en la frontera, ¿te acordás que le quiso sacar un producto? Le quiso sacar unos productos. Había, como decís, esto es muy delicado. Sí, pero ahí intervino después la superior y le dijo, ¿qué estás haciendo? Esta señora está llevando una bolsita. Pero la gente estaba molesta. Es inevitable porque generalmente cuando hay saqueos hay una doble situación. Alguien que está necesitado
y después hay sectores políticos que se aprovechan de esa situación y las incentivan mediante personajes a quienes envían a en río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y cómo viste el tratamiento mediático de esto hoy? Porque yo estuve repasando fuerte a la mañana, CNN no reportaba el tema saqueos. CNN creo que se curó en salud porque hubo una vez en el cual anunció conatos de saqueos y la nota no tenía esas imágenes y tuvieron que salir incluso a rectificarse y pedir disculpas por eso. Me parece que hasta no comprobarlo, y creo que las imágenes no son tan elocuentes en el sentido, salvo la del camión, después las imágenes son de lejos, de algunos celulares. No, pero la gente entrando a la... Claro, pero el tema es que no se puede chequear la fecha. Ah, bueno, pero si ya no es de la fecha, es una manipulación muy fuerte. Entonces, no sería raro que lo hagan, pero... Creo que ¿sospechás que haya sido No, yo creo que desde ahora, pero creo que al no poder chequearlo con fuente independiente, algunos habrán decidido no esperar un poco. Clarín en Argentina lo difundió fuertemente, además diciendo que Maduro había anunciado que iba a reprimir cualquier tipo de protesta. Y bueno, me parece que es importante dar esta señal de alerta. Las imágenes que veíamos... estaban de varias cadenas, de Panamericana de Perú, de NTN de Colombia. De Chile también levantaron esta información en 3 estados. Está complicado. Vamos a darle continuidad, obviamente, aquí en Ojo con los Medios y en el Avia Yala, porque es una situación muy importante y un país estratégico, como todos los países en realidad, cualquier país que... Y siempre que hay problemas aparece el Fondo Monetario. Por decir, ¿no? Mirá hoy lo que dice el Diario Libre, en este caso República Dominicana, es una información que se fue replicando en el día de hoy. Venezuela padece una situación no sostenible a mediano plazo, advierte el Fondo Monetario Internacional, que le encanta que sucedan estas cosas, porque cuando sucede que gobiernos que no les gusta, no les va tan bien, ellos pueden aplicar sus recetas de ajuste. Si no te presto plata... El Fondo Monetario no tiene ningún sentido de su existencia. Te pido plata para que después me pagues en cuantiosos intereses. Y lo de Argentina ahora es espectacular, mediáticamente deberíamos tratarlo mañana tal vez, cómo los medios festejan al gobierno macrista, y el gobierno también, pero los medios hacen eco sin emitir ninguna crítica, que el gobierno toma millones y millones, miles de millones de dólares para endeudarse. Y dicen... ¡Qué bueno que los inversores... Salimos del default, te dicen, y te endeudaste. No, y en una fue buenísima, Clarín tituló, Argentina toma deuda por $16.500. Le faltó en millones, ¿no? Porque es el pequeño detalle. Pero realmente... Pero Macri tuvo que salir en un discurso sobre... un programa de primer empleo, algo que en general todo el mundo dice que no funciona, pero bueno, lo anunció Macri, a decir que sabe que hay gente que no llega a fin de mes, pero estamos haciendo un sinceramiento de la situación. Mañana te vamos a mostrar un rato esta situación político-mediática que es súper interesante para reflejarlo aquí también, como solemos hacerlo. Vamos al corte. No, quiero ver a Vladimir Padrino López, la número 7, antes de ir al corte, por favor. La declaración del ministro de la Defensa muy fuerte que hizo durante el pasado fin de semana y después hacemos el corte. Meta. ¿Hay posibilidad de un golpe de Estado? Hay un golpe en desarrollo, ya lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Basta con ver las reacciones internacionales, las corporaciones mediáticas actuando, las reacciones de los clubes, el Club de Madrid, etcétera, el Parlamento Europeo, los voceros de Estados Unidos, el mismo presidente Obama, cuando ha dado luz verde al decir pues que esto es un gobierno ilegítimo, que los venezolanos nos merecemos un gobierno legítimo, más legítimo. Eso es un golpe de Estado ya en marcha. Hay que verlo así, desde afuera y ya con sus conexiones internas. Y después aumentó su declaración el ministro de la Defensa, dijo que en las próximas 72 horas, lo dijo anoche, sectores extremistas desplegarán múltiples protestas en las principales ciudades del país. Todo esto mezclado con el inicio de la junta de firmas para el revocatorio, ¿no? Que se inició hoy. Corte, ya volvemos y hablamos un rato más de Venezuela. Dale. Segundo bloque de Ojo con los Medios.
Y estamos charlando sobre la delicada situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, con un montón de elementos, como que te contábamos, que andan obviamente dando vueltas por ahí. Las explicaciones siempre, Mariano, de los procesos y fenómenos sociales nunca es simple en ningún lineal, país, en ningún lado, ¿no? Lineal, claro. El presidente de la Cámara de Diputados de Venezuela, de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Aliup, dirigente histórico de Acción Democrática, parte del sistema bipartidista que gobernó durante la Cuarta República, desde, si no me equivoco, finales de la década del 50, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. ¿55 es? Sí, hasta... 23 de enero del 55, ¿no? Hasta la llegada de Chávez, donde nace... 99, sí. Y acá Ramos Aliup le responde a Padrino López. Habla sobre este tema del golpe, a ver qué dice. El ministro de la Defensa. Bueno, ¿quiénes dan los golpes? Los civiles damos golpes. Los militares son los que dan los golpes. Ahora, es que él tiene información intestina de adentro de que se esté organizando algún golpe de Estado. Es que estos son unos locos. Parece que estuvieran provocando. Yo lo dije hace meses, que a lo mejor ellos mismos están provocando un golpe para pasar ante la historia, justificarse ante la historia, diciendo no pude completar la magna obra del comandante eterno porque nos tumbaron. Y lo ratifico. Este pobre infortunado que está en la presidencia es el final de un proceso. Si tuviera Chávez a lo mejor fuera peor. A lo mejor fuera peor porque aquel era un megalomaníaco, tipo, bueno, absolutamente desorbitado, que fue el que construyó este disparate y que se sopló. Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, explicándonos que en realidad justo viene a colación de lo que hablábamos antes. Hay un sistema lineal para explicar el tema de los golpes, que es que solo pueden darlo los militares. La historia, claro, eso ocurría en los 60, en los 70, sí, en la Guerra Fría. Sí, y ni siquiera, digamos, era el instrumento, pero aparte había una parte de la sociedad civil, generalmente la oligarquía, que apoyaba e incentivaba esos golpes. Hoy son más complejos, ¿no? ¿Estamos en qué mes? En abril todavía. En abril de 2002, sí, ya me pierdo los años, hubo un golpe contra Hugo Chávez donde el líder visible fue un civil, que además era el jefe del sindicato de empresarios, Pedro Carmona Estanga. En 2011 vimos el golpe contra Mel Zelaya. 2009. ¿Ves cómo ya me confundo? 28 de junio de 2009. Liderado también por el presidente de diputados. Claro que los militares fueron y secuestraron a Zelaya y se lo llevaron, previo paso por la base militar estadounidense que tiene en Honduras, se lo llevaron a Costa Rica, ¿no? Sí. En pijama lo sacaron, y quien gobernó fue un civil. Con Fernando Lugo padeció algo similar, lo estamos viendo ahora con Dilma Rousseff. Evidentemente que las estrategias de desestabilización contra los gobiernos que molestan cambian, porque la civilización cambia, los momentos históricos cambian, los procesos cambian. Negar esto es también argumentar que todavía la Tierra es cuadrada, ¿no? Y él se debería acordar de lo que ocurrió ese 11 de abril de 2002. ¿Qué te parece? Me parece que no es para... Justamente él, Aliup, Ramos Aliup no se puede hacer el tonto respecto a eso. Y de ese golpe, quien ocupó el Ministerio de la Defensa, que era un militar, hizo una declaración en las horas en las que Chávez estuvo alejado del poder. Fíjate cómo valoró el trabajo de los medios de comunicación en ese golpe de Estado. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Bueno, el golpismo, cómo se va adaptando a los tiempos, también es muy importante. Y el trabajo de los medios, nosotros te lo decimos de acá y a lo mejor vos decís de otro lado, estos siempre hablan de lo mismo. Acá dice justo Edmundo Gisper en nuestro Twitter, ahí a la respuesta sobre lo que está pasando en Venezuela, nos dice, hay pelotudos que no ven lo que está frente a sus narices. Dice que es un socialista que está yendo a la derecha porque está desilusionado. Bueno, está bien.
hay muchas cosas para desilusionarse de los gobiernos progresistas que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 15. Un montón, a nosotros nos pasa todo el rato. Pero lo que no nos pasa es que nos ilusionemos con la derecha. Exactamente. Sí, me parece que uno tiene claro la frontera ideológica en la cual se mueve. Si se ve de ahí, me parece que hay algo ahí ya que está mal. Claro, ahí ya es un problema. Pero bueno, son visiones filosóficas, ideológicas de la vida, del mundo, de la historia, de la humanidad. Yo estaba pensando justo el otro día, como que la humanidad siempre fue gobernada por la derecha, ¿no? Casi siempre, ¿no? Sí, mayoritariamente. Por sectores conservadores. Sí, de diferente naturaleza. Sí. De hecho, esto creo que es una especie de excepción a la regla, la posibilidad que tuvimos en América Latina en un periodo de unos 15 años de tener gobiernos con diferentes características, pero que podemos englobar dentro del progresismo todos al mismo tiempo. Eso es bien extraño. Siempre se dieron que estuvieron muy aislados, o había 2 o 3 gobiernos, pero en general era... bueno, fijémonos, imagínense si la revolución cubana hubiese ocurrido en un contexto de procesos de cambio, nunca hubiese existido el bloqueo. La revolución cubana surge en un momento en el cual el único que un poquitito lo bancó fue México, por su política histórica internacionalista, pero después quedó aislado, lo echaron de todos lados por ser rebelde. Lo que yo creo acerca de esa reflexión también de lo que veníamos charlando es que ese mundo, esas sociedades que impulsó y generó la derecha a lo largo de la humanidad han sido en general nefastas para nuestra historia, y que siempre vamos a necesitar que haya opciones progresistas de izquierda para mejorar ese statu quo. Por supuesto que tienen errores, tienen contradicciones, que es muy difícil cambiar los patrones de una sociedad, los del mundo, ni que hablar, que es muy complejo, pero bueno, ahí vamos, y creo que siempre tenemos que tratar de dar la lucha para generar algo distinto para nuestra especie, ¿no? Porque este sistema de si nos gusta está todo bien, si está mal te invadimos, guerras por todos lados, invasiones... me parece que no nos está funcionando. Digo yo que tenemos que hacer algo nuevo, más allá de que tal vez esto no muestra intolerancia. Le leímos el mensaje y nos bloqueó porque no le gustó lo que dijimos ahora. Pero lo leímos. Leímos. Ahí está el debate de ideas. Claro, pero bueno, y además es lo que decíamos antes, no son democráticos. Cuando si se caen los procesos de cambio y vuelven ellos, nos van a perseguir como perros. Además, nosotros, fíjate, acá nos pueden acusar de lo que quieran en términos políticos ideológicos, ¿no? Pero nosotros acá, en Ojo con los Medios y en el Avia Yala, ponemos todas las voces. Todas. De derecha, de ultraderecha, todas. Después las analizamos y establecemos nuestro análisis ideológico, mediático, político de lo que sucede. Vas a Brasil, habla Dilma Rousseff y habla Lula y los medios no lo ponen. Sí. Entonces, ¿cómo? No, si no tienen valor. ¿Qué? No, un expresidente y una presidenta, no. Bueno, estos son debates muy profundos, disculpen que nos tomemos estos minutitos para charlar, pero me parece que vale la pena. Comienzan las firmas de recolección para el revocatorio contra Nicolás Maduro. Esto es otra prueba de ello. Nota de CNN. Si le pedimos a CNN que pase una parte de Ojo con los Medios, me parece que nos van a decir que no. Me parece. Pero nosotros lo ponemos siempre, Dale, después lo analizamos y lo discutimos, Meta. Así es, te saludo desde Bellomonte, en el este de Caracas, donde se encuentra uno de los puntos de recolección de firmas que son requeridas como parte del proceso de activación del referendo revocatorio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La oposición tiene como reto en los próximos 30 días recabar unas 198.000 firmas correspondientes al 1% en base del registro electoral. Tengo en mis manos en este momento una planilla que es el modelo de la que tiene que llenar la oposición, el formulario que le fue entregado por el Consejo Nacional Electoral. Entre los datos que tienen que introducir
para poder hacer válida la firma, nombre, apellido, número de cédula, también el lugar donde se encuentran inscritos en el registro electoral, es decir, su centro de votación. Vemos cómo las personas están acudiendo masivamente a esta convocatoria y conversamos con algunos de ellos para conocer cuál es su razón para solicitar un revocatorio contra el jefe de Estado. Por mi hija, por mis nietos que en un futuro espero tener y que vivan en la Venezuela en la que yo me crié, que nosotros salíamos y comíamos lo que nosotros queríamos. Me siento inmensamente feliz por haber firmado para abrirle la oportunidad a Venezuela de buscar una solución democrática, pacífica y constitucional. Ya firmé, mi amor, claro. Desde temprano estaba aquí, pero la primera cola que hago, feliz. Desde este punto se pronunció también uno de los líderes de la oposición y gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Ya yo lo he hecho y ya he puesto aquí en esta planilla, he puesto mi voluntad para que nosotros los venezolanos todos juntos revoquemos a este gobierno y saquemos a Venezuela de la crisis. En la noche de este martes reaccionó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a esta iniciativa que impulsa la oposición venezolana. Lo que tienen es obsesiones, la obsesión del poder político por el poder político. A esta casa no entran, se lo juro, a esta casa no entran. Esta es la casa del pueblo y el pueblo la sabrá defender en todas las circunstancias. Por eso yo revoco. Este es solo un paso de los requeridos de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional Electoral para activar de forma definitiva el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Una vez se recabe el 1% de las firmas, estas deben ser verificadas en un proceso que incluye la captahuellas y posteriormente se realizaría una nueva recolección de firmas, en este caso el 20%, equivalente a unas 4 millones de firmas. De conseguirlas, la oposición se convocaría entonces a una votación nacional en la cual se definiría la continuidad o no del mandato de Nicolás Maduro. Para CNN, María Hernández, Caracas. Vamos a ver ahora una crónica de Hispan TV. Sí, del colega Marco Salgado. En este caso una manifestación justamente chavista contra el golpe, pero también que tuvo un doble mensaje. También ciertos pedidos de rectificación al gobierno constitucional. Veámoslo. Son integrantes de varias organizaciones chavistas y salieron a las calles de Caracas. Aquí estamos en defensa de Venezuela, de la patria grande, en defensa de las conquistas que hemos alcanzado en estos 17 años, en contra del fascismo, en contra del terrorismo, en contra del entreguismo y de la corrupción. Aquí está el pueblo organizado. De derrotar en Venezuela a la oligarquía al servicio del imperialismo y derrotar cualquier intento de agresión que la derecha internacional, que el imperialismo norteamericano está montando contra el pueblo venezolano, contra su legítimo gobierno, contra sus instituciones. Alertaron que el gobierno de Estados Unidos encabeza una nueva etapa en el hostigamiento contra la revolución bolivariana. Marcharon hasta la histórica Plaza Bolívar y allí reclamaron más participación popular para conjurar las amenazas. Que Chávez nos enseñó y nos demostró que sí es posible hacer política con ética, con honestidad, que sí es posible hacer política dándole participación plena, protagónica y permanente al pueblo. Aquí se aseguró que la forma de salir de la crisis económica y vencer las amenazas de desestabilización contra la revolución bolivariana es avanzando hacia el socialismo. Nosotros tenemos que, con la crítica constructiva por delante, las banderas de lucha del movimiento popular y la unidad verdadera, que es la unidad que se forja de abajo hacia arriba, conquistar las calles y darle un golpe de timón al rumbo de este proceso. Queremos erradicar el capitalismo, queremos construir una sociedad diferente. Y cuando Chávez dijo la única alternativa al capitalismo es el socialismo, dimos un paso al frente y nos pusimos al centro de esta pelea. Una palabra se repitió una y otra vez en este acto en la Plaza Bolívar de Caracas: la unidad necesaria para enfrentar nuevas amenazas contra la revolución bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Gracias, Marco Salgado, hermano y amigo de la Patria Grande, por esa crónica desde Caracas. Por acá teníamos un texto que quisimos destacar, lo encontró Mariano por ahí. Tarifas, dice, de Luis Brito García. Luis Brito García es uno de los intelectuales de izquierda más respetados de Venezuela desde hace muchísimos años. Dice Luis Brito, voy a leer unos parrafitos. Desde muchacho no he hecho más que trabajar gratuitamente a tiempo completo por el socialismo y la utopía. Lo único que he sacado de ello es una inagotable demanda para dictar gratuitamente a todas horas y todos los días y para todo el mundo conferencias, exposiciones, charlas, ponencias, coloquios y una larga serie de etcéteras. Tantos, dice, que de impartirlos todos no me quedaría un segundo libre de mañana, tarde, noche ni madrugada para trabajar por la utopía, por mi obra o para ganarme la vida. No pretendo honorarios por ese demoledor trabajo, porque el enamorado y el creador son los únicos que no cobran por hacer lo que aman. Sin embargo, dice, de ahora en adelante exijo tarifas, porque todos los demás deben cumplir con la tarea por la que les pagan. Por ejemplo, dice Luis Brito, a cambio de conferencia, dice, exijo corrupto, atrapado con manos en la masa y a disposición de la Fiscalía. Refiere esto, Mariano, el duro cuestionamiento que hay desde la izquierda al tema corrupción, evidentemente. Sí, y que veíamos sobre el final de la nota, ¿no? También pidiendo que en momentos de crisis se deje de meter la mano en la lata, que los funcionarios que lo hacen sean juzgados, sean puestos presos, e incluso se ha pedido rectificación del rumbo sobre algunas situaciones. Mensajito nos llega también, gracias siempre a los mensajes por las redes sociales, a los comentarios en YouTube, en el Facebook, etcétera, etcétera. Mi hermano Luciano nos escribe desde Brasil. Caro hermano Andrés Alari, felicidades por la cobertura. Me cuesta un poco traducir, Luciano, a la próxima oportunidad. no, pero sigo. ¿Sí? Por la cobertura de noticias de Brasil y todos los programas tan esclarecedores de Ojo con los Medios. Saludos desde Brasil a todos y un saludo especial a Mariano Vázquez. Bueno. Es, Luciano, le digo, también un admirador suyo, doctor. Le agradezco, Luciano, un abrazo. Y ahora en que esta... llegue hasta allí. Sí. Bueno, el lunes vino el embajador del Uruguay, Carlos Flanagan, y felicitó por la cobertura. Estuvo en el programa de Lorena, que está antes Buenísimo. nuestro. No me pierdo ninguno de los programas y estoy recomendándolo a algunos amigos, dice Luciano, algunos de mis amigos. Cierto que es una seria referencia en informaciones. Grande abrazo de Luciano. Luciano, un hermano que nos regaló la vida por ahí, le mandamos un abrazo grandísimo desde aquí y es parte ya de las células de Ojo con los Medios. Bien, sí. También nos escribieron algunos compañeros que fueron entrevistados por usted y se vieron en el programa, así que también agradecemos. Y bueno, lo mágico ahora de las tecnologías, ya sabes que nos ves también por la página del Avia Yala, que es aviayalatv.tv.bo. Ahí nos puedes ver también en vivo, en directo, si es que no nos puedes ver a través del televisor. Un abrazo grande también a Eduardo, que es el compañero de ahí que estaba en la manifestación del PT. Si nos está mirando en Brasil, le mandamos un abrazo grande, que me ayudó también me hizo una camarita. Ah, bien, buena onda. Le grabé y después dije, filmame un ratito. Buena onda, buena onda. Así hacemos periodismo en Ojo con los Medios. Último corte de la noche y vamos a invitar a Julio Peñalosa a que venga un ratito a charlar y hacer una transición con el último round. Ahora en 2 minutitos nada más, dale. Último bloque de Ojo con los Medios, invitamos un ratito a Julio Peñalosa. Lo veo acá como... ¿Se siente cómodo? No, tal vez me siento cómodo. Algún dolorcito de columna, ya este es un hombre grande. Está bien. Que no dijiste próstata. Inevitable. Algún rato. No, todo bien. Bueno, estaba pensando estos días en invitarlo, Julio, para charlar un ratito la transición, que se usa mucho ahora, Mariano, ¿no? Los periodistas que se quedan de un programa a otro. Pantalla, sí, el último minuto. Encadenamos pantalla, ¿no? Sí, se hace... Sí, de los deportivos sobre todo, lo hacen muy seguido. Bien, salió una carta ahora de Gabriela Zapata, eso ya es insoportable. Julio, de la carta me imagino hablarán en el último round, pero Mariano ya este tema le... No, Mariano está con mala cara, no quiere verme, no quiere saludarme.
Y eso que somos No, los no. dos bosteros. No. No, que ya lo tiene podrido el tema, así de claro, ¿no? El zapatazo me colmó. Sí. Me Y colmó, a la sobre gente- todo porque digamos, es un torneo de falsedades esto, ¿no? El presidente tiene que hacerse su ADN por este caso del niño que al final jamás aparece. Y Gabriela Zapata dice que ahora no se lo va a hacer. Es la que pide hacer el ADN y después no se lo hace porque dice que... Justamente, en esa van a carta fraguar dice la- algo de eso. Pero pará, eso lo vas a ver en el último Sí, round. sí. Pero Mariana dice, estoy harto de la novela, nosotros estamos hartos, lo charlábamos muchas veces fuera del programa, hace más de un mes. Sí. ¿La gente está harta o todavía se banca la novela? Yo creo que como somos melodramáticos los latinoamericanos, este tipo de culebrones nos gustan, porque estimulan el morbo colectivo y cada vez se masifica más. Y la gente que dice que no le gusta, que le molesta, que está harta, que ya no, mucha de esa gente lo está disfrutando. Yo creo que por un lado los opositores del gobierno, y las opositoras sobre todo, porque esto es un tema como muy femenino, tiene que ver con una historia tórrida, pasional, no sé qué. Entonces tiene todos esos ingredientes, ¿no? Y, de folletín. Exactamente. Entonces eso alimenta. Y ahora hay un nuevo capítulo y a mí me ha llamado profundamente la atención que la agencia de noticias Fides se convierta hoy día en la agencia oficial portavoz de Gabriela Zapata. Porque esa carta solo hasta este momento, faltan 10 minutos para las 10 de la noche, solo la ha publicado, o parte, fragmento, la ha publicado la agencia de noticias Fides con las iniciales de su director RPU. Lo que significa que hay una línea directa entre Gabriela Zapata y la agencia de noticias Fides, otros medios no la tienen. RPU, diga, para las personas que no Raúl Peñaranda Undurraga, sí. Amigo, Estás hinchando, ¿no? Bueno, Julio, este capítulo, porque claro, la nueva carta, ¿qué dirá la carta? Miralo a las 10 en último round, te paso todo el rating para vos. ¿Cómo se trata mediáticamente esto? Porque, a ver... Nosotros hacemos un seguimiento lo más cuidadoso y prudente posible sin entrar en el juego ese, ¿no? Porque la telenovela, cada quien la construye en su cabeza en función de su propia imaginación y cada quien más o menos ya está imaginando un final deseado. Pero esto es un asunto que... ¿Cuándo se va a terminar? Yo creo que ya se ha terminado y está viviendo algo así como con respiración artificial. Está liquidado este asunto. Porque la señora comenzó diciendo que había que respetar, ¿no? Y había que honrar la memoria de un hijo muerto y ahora habla de que por favor atiendan al hijo, que ponte las pilas tú como padre, en esa carta dice algo así. Ponte las pilas como padre, es una responsabilidad que nos hagamos esa prueba de ADN juntos. Yo creo que ella está siendo asesorada políticamente, eso está muy claro, ¿no? Y ha cambiado ya de bando, ¿no? Bueno, ha cambiado de bando una y otra vez, porque ella es de las que se cambia de bando, cruza a la vereda de enfrente y vuelve a la original y así alternativamente todo el tiempo, porque yo creo que es una señora que no tiene clara dónde está la división entre el bien y el mal. Yo creo que ahí hay por decirlo suavemente, hay algún desorden. ¿Viste algún medio que haya, digamos, que venía desde es decir, que pueda ser tradicionalmente opositor y que le haya dado cuenta que, digamos, las ficciones de esta mujer había que desenmascararlas? Yo creo que todos los periodistas y las periodistas se han dado cuenta. Pero como hay medios que tienen un guión político que están siguiendo, entonces no lo van a decir. Pero hay no lo van a poner. ¿Hay alguno que veas que...? No. ¿El deber? ¿No? No. El deber a nosotros sí, un nos poco, pareció... pero juegan sobre todo a la exposición informativa de los datos y no se juegan por un criterio analítico ni cosa por el estilo, ¿no? Es un personaje... Pero a los medios en definitiva han logrado un gran beneficio con este caso. Por ejemplo, ¿cómo se instala ANF, Herbol, Página 7 sobre todo? Es un triángulo que en definitiva logra muchísimo rating, ventas, llamarlo como quieras. Se estaba cayendo en determinado momento hace unas 2 semanas el tema y otra vez aparece un nuevo episodio, un nuevo incidente, alguna de las personas vinculadas directa o indirectamente al tema habla y otra vez se sube a Página 7 o a la agencia de noticias Fides y eso rebota en Página 7 y bueno, Herbol también tiene su propia dinámica, ¿no? Herbol está en una dinámica. Ahora tiene por la tarde al que fuera conductor de las noticias de la mañana de Unitel,
en la época más dura del inicio de este proceso, que es Gonzalo Rivera, un periodista o presentador, por lo menos vinculado a la familia Monasterio en su momento. ¿Cómo cambian las cosas, no? Herbol era el medio que defendía más rabiosamente la instalación y la construcción de este proceso, y hoy día está exactamente al otro lado. ¿Qué pasó, Julio, en los últimos meses con los procesos de cambio? Se cae Argentina en diciembre, Brasil, Venezuela, Bolivia se pierde el referéndum, hay como una... y todo de golpe. ¿Qué está pasando? Yo creo que la vulnerabilidad pasa por algunos errores y pasa por fragilidad en términos de gestión institucional. Un par de pícaros meten la mano en la lata, y la corrupción de izquierda, creo que lo hemos hablado ya esto. Sí, los corruptos de izquierda tienen un tratamiento informativo periodístico, y los corruptos de derecha otro. Los corruptos de derecha se pueden reinventar permanentemente y vuelven. ¿Acaso Doria Medina no vendió el Banco del Estado cuando era ministro de Paz Zamora? Hizo una transacción que le permitió salvarse a su... Pero pasa que ese tiene otro problema, o una doble lectura, además de cómo es el tratamiento mediático, que es la ciudadanía en general le exige mucho más a un gobierno progresista de izquierda por su matriz ideológica. Que claro, no hay un robe, compromiso moral mucho más profundo, por supuesto. Entonces, acepta incluso que el de la derecha robe, en el afán de que roba pero hace, entonces hace la vista gorda con los gobiernos o los partidos de derecha, porque considera que el robar o la corrupción puede ser parte intrínseca de su matriz ideológica. Y ahí encaja perfectamente lo que dice Pepe Mujica, y que está elevado a categoría de estrategia. La estrategia de la izquierda es no robar. No robas y no hay por dónde te agarren. Te voy a hacer una pregunta que no puedes responder, pero arreglate. ¿Cuánto va a durar la restauración conservadora? Bueno, yo creo que hay que de todas maneras diferenciar los procesos, porque yo creo que... Si acá en Bolivia no hubiera 2/3 en la Cámara, estaríamos en serias dificultades. Podría ser, pero no hay. Es objetivo. Pero la restauración conservadora a nivel regional. A ver, porque duraron 200 años ellos en el poder. No van a poder retroceder a los 90. Ni Macri va a poder hacer eso, ¿no? No creo que se pueda. Yo creo que va a haber una presión político-social muy grande, porque Cristina no está ni callada ni paralítica, para decirlo en términos antiguos. Te hago una pregunta entonces a raíz de eso. La derecha aprendió y se reconstruyó, y ya no puede tener el discurso de antes. O sea que en esa medida la izquierda ya ha ganado algo histórico muy importante. La izquierda está cometiendo muchos errores. ¿Está aprendiendo de sus errores? A ver, eso todavía está por verse. Por ahí ponemos una bola de cristal y ni en la bola de cristal encontramos la respuesta. Pero especular es parte de nuestro oficio. Es parte Tanto nos gusta. Pero bueno. Julio, gracias. Ya sabes que si te da el cuero podés venir acá cuando quieras. Me sobra el cuero. La tengo que aguantar de acá. Gracias, Nos vemos al rato. Suerte en último Julio, round, compañeros. y tenés que verlo para ver qué es la famosa carta esta que sube el rating ahora. Es un bodrio. Le rompe a cualquier telenovela mexicana lo que viene ahora. Bueno, a las venezolanas de largo, porque los guiones esos son muy malos. Pero eso me llamó la atención. ¿Vos sabés que no dije colombianas porque las colombianas son buenas. Son muy buenas. Y brasileñas también. Sí. Porque es una industria. Claro, en Brasil todo el mundo decía, esto también es una novela. No, y vos decís, pero escucha, pasa lo mismo en todos lados. Con sus presupuestos, con sus particularidades. ¿Y en qué compiten? El realismo Globo y TV Record, La Evangelista. El realismo mágico es parte de nuestra identidad política continental. García Márquez fue un genio, ¿no? Suerte, Julio, en la presentación de ahora y en las que vienen, porque vas a tener que seguir trabajando. Sí, por suerte nosotros hablamos de temas internacionales, entonces nos podemos hacer los distraídos. Esto es un bodrio. Y por eso me trajiste. Claro, para que te hagas cargo vos, claro. Claro, no tengo ningún problema. Aguanto todo. Un abrazo, esto es Ojo con los Medios. Mariano Vázquez, Andrés Aldari de este lado. Chau, chau. Nos debemos acompañar y